Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. En nombre de la presidenta del CLAC, Teresa Freixas, quiero darle las gracias también a nuestra amiga Montse Serrano por cedernos amablemente su espacio. Hoy es un día muy especial, puesto que tenemos a dos de nuestros fundadores, y a Ignacio de Alfoy, que lo he visto también por aquí con nosotros. Sin más preámbulos, les dejo con Félix Ovejero. Como saben, ha escrito ese tercer libro de la serie Contra Cromañón. Y bueno, cuenta con una mesa inmejorable que seguro que hará honor al libro. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Muchas gracias a la librería por acogernos. Es para mí, en nombre de la editorial, un honor y un placer estar aquí con Francesc, con Félix, con Joaquín, para presentar este libro, La seducción de la frontera, que es el tercer libro de una serie titulada, no irónicamente, Contra Cromañón. Se publicó hace ya como 6 años o algo así, el primer libro de la serie. Después, posteriormente, con el título La trama estéril, un segundo título, y ahora aparece un tercero, ¿no? Tanta insistencia, pues da que pensar, ¿no? Todos estos años trabajando, dando argumentos parecidos, puede hacer creer que a lo mejor no sería necesario, ¿no?, publicar, insistir en el mismo tema con planteamientos parecidos, ¿no? Y sin embargo, por desgracia, vemos que es absolutamente necesario, ¿no? Que los tiempos no solo no están mejorando, sino que están empeorando en relación a la problemática que plantea Félix en sus libros, y que estamos en... ¿Que hables más alto o algo así? ¿O qué? No sé. O más cerca, no sé. Bueno, casi que mejor que no lo oyen, ¿eh? No sé, eso es un alivio para algunos, pero en fin. Bien, quería decir que es imprescindible, es muy necesario seguir insistiendo, dando argumentos, porque lo que hace Félix, como seguramente los compañeros de la mesa digan muchísimo mejor que yo, es aportar argumentos que dan la impresión de que caen en saco roto, que no son argumentos que se recojan para el debate ni para la polémica, pero que es necesario insistir en ellos. Y si no me voy a extender más, porque no es este mi papel, le paso el teléfono, no sé quién de los dos quiere hablar primero, si Francesc o quién, que por cierto no los he presentado porque me daría vergüenza presentar a unas personas tan conocidas en este. Entonces, ¿quién de los dos quiere empezar primero? Venga, aquí. Bueno, pues empiezo yo mismo, que es a quien tienes más a mano, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que me enorgullece pues, haber sido invitado pues, en la presentación de este libro. Esto de presentar libros pues, es muy complicado, ¿verdad? Como tantas veces se ha subrayado. Pero bueno, vamos a intentar decir algo que pueda ser útil, algo realmente de lo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? De lo que a mí me he sugerido, ¿no? La lectura de este otro libro, ¿no? de Félix Ovejero, ¿no? Que se suma pues, a una larga lista de obras pues, imprescindibles, que siempre son pues, muy clarividentes, muy contundentes, y que realmente nos iluminan extraordinariamente en este camino pues, de encontrar argumentos de los buenos, ¿no? La lectura me recordó mucho una experiencia que tuve en 2012, cuando las elecciones autonómicas que más anticipó, ¿no? Las primeras que anticipó, ¿no? Que también recordemos que querían ser plebiscitarias, ¿no? No solamente intentaron ser las del 2015, ya las del 2012 se plantearon, ¿no? De esta forma, digamos que van desde plebiscitarias a plebiscitarias hasta la derrota final, ¿no? Pero bueno, me recordó ese momento porque acabábamos hacía unas semanas, ¿no? De organizar lo que luego fue Federalistas d'Esquerres, ¿no? Y vino pues una periodista canadiense de la radio televisión pública canadiense, pero francófona, ¿no? Que había vivido pues, de manera muy intensa, ¿no? Lo que fue el referéndum del 2015, del 1995, el segundo,
Y bueno, pues me planteaba pues digamos el argumentario, ¿no?, de los independentistas, que si el expolio fiscal, que si la sentencia del estatuto, que si la catalanofobia, que si el maltrato, que en fin, un poco pues me repetía, bueno, me repetía, ¿no?, me exponía, ¿no?, cuáles eran los argumentos de los independentistas para que pues yo, pues en fin, ¿no?, buenamente intentara pues refutar o en fin, o contraargumentar o objetar cosas, ¿no? Bueno, al final, esta señora, de cuyo nombre no recuerdo realmente, ¿no?, pero que no era soberanista quebequés de ninguna forma, pero sí que era una periodista, digamos, rigurosa, pues me dijo una cosa que me dio mucho que pensar y que la lectura del libro de Félix pues me ha recordado, ¿no? Bueno, que efectivamente pues estos independentistas nacionalistas podían tener razones, es decir, que podían tener agravios, argumentos, podían exponer quejas o disfunciones del modelo autonómico que efectivamente podíamos compartir, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, podían tener razones, en un sentido así muy laxo de la expresión tener razones, ¿no? Pero que en ningún caso tenían la razón. Y entonces creo que el libro de Félix pues lo que nos hace es reencontrarnos con eso, con la razón, ¿no? Con la razón para algo tan grave, tan serio, tan delicado como es la secesión territorial en democracia, en definitiva, que es en lo que estamos, ¿no? Porque España pues es una comunidad política en el marco de un Estado social, democrático y de derecho, ¿no? Y por tanto creo que el interés del libro de Félix es que nos ilumina muy bien sobre la razón o sobre la sinrazón de las tesis y de la postura secesionista en Cataluña, aquí y ahora, digamos, ¿no? Bueno, creo que por tanto esta es la principal contribución, ¿no? La claridad con la que Félix expone sus argumentos, y luego además pues tiene la virtud de ofrecernos algunas perlas, algunas joyas, ¿no? Yo quisiera subrayar la que más me llama la atención, casi la que pondría en un marco, ¿no?, que dice: la nación política es superlativamente comunista, todo es de todos, nadie tiene parte alguna, ¿no? Y por tanto la nación política, el territorio político como un indiviso, ¿no? Y por eso es interesante de observar, de subrayar, que en realidad solo los liberales más radicales, como Ludwig von Mises, ¿no?, pues defienden la autodeterminación, ¿no? En las diversas teorías que Félix repasa y expone pues de una manera muy pedagógica, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Es decir, no hay grandes teóricos, que algún alumno más de Ludwig von Mises, pero parece que prácticamente nadie más, ¿no? Pero curiosamente no se trata de un derecho de autodeterminación de las naciones, sino de los individuos, de los habitantes, ¿no? Incluso, dice, pues si pudiera, ¿no?, de cada persona individual, ¿no? Y claro, esto, dicho en un sitio como Cataluña, ¿no?, donde pues todo el mundo es de izquierdas por definición, ¿no?, donde los antiguos convergentes, los neoconvergentes, pues se han vuelto a ser socialdemócratas, ¿no?, como en la transición, ¿no?, y donde digamos quien dirige, ¿no?, pues un poco la batuta de la política catalana es la CUP, pues claro, decirles que en definitiva la única teoría coherente, ¿no?, con todas sus contradicciones y problemas, ¿no?, incluso de su en relación con la realidad política, ¿no?, pero son lo de los liberales radicales, pues es bastante fastidioso, ¿no?, para los de la CUP, ¿no? Pero yo creo que sería bueno recordárselo siempre, ¿no?, cuáles son sus aliados teóricos, ¿no? Bueno, Félix pues efectivamente repasa estas teorías, la teoría esta liberal, la plebiscitaria, la ascriptiva de la identidad, que es en definitiva que es la racionalista, la de la teoría de la reparación democrática, que es en definitiva la única en la que, digamos, la secesión tiene alguna justificación, digamos, es cuando hay una situación de injusticia, ¿no? Y fijémonos que, en definitiva, todos estos nacionalistas que ahora se disfrazan de cívicos y de republicanos, ¿no?, pues han intentado, a lo largo de estos años, desde el 2012, en realidad, construir una teoría según la cual, en definitiva, hay un caso de lesa humanidad en Cataluña, ¿no?, y que, por tanto,
desde la sentencia del Estatuto, que es una gravísima afrenta política, a la teoría del expolio, y luego han cogido la historia como telón de fondo, ¿no?, desde el 1714 para intentar construir no un elemento coyuntural, sino un elemento, digamos, de largo recorrido, han intentado construir una teoría de lesa humanidad, ¿no? Bueno, esto tiene muy poco recorrido porque enseguida se les cae, claro, sale Murray explicando las balanzas fiscales, salen los historiadores serios, etcétera, etcétera, y en definitiva esto les dura poco, ¿no? Pero han hecho este esfuerzo, digamos, ¿no? Luego, claro, la teoría democrática es interesante también porque conecta con un reproche, ¿no?, que a menudo hemos escuchado estos últimos tiempos, ¿no?, refiriéndose a que hay una parte de la izquierda española, que dicen, ¿no?, que sí, que en el origen defendía el derecho a la autodeterminación, ¿no? Y entonces siempre recordamos, ¿no?, que dice, no, en el año 74 el PSOE en Suresnes defendía el derecho a la autodeterminación. Cuando los socialistas eran verdaderamente socialistas, defendían la autodeterminación, ¿no? Claro, digamos, aquí un debate posible, ¿no?, sería si, bueno, en el año 74 tal vez sí, que la teoría de la reparación, de la teoría democrática, podría aplicarse, ¿no?, puesto que efectivamente en el año 74 España pues vivía bajo una dictadura no solamente para los catalanes, sino para el conjunto de españoles, pero además de ser una dictadura, es verdad, digamos, que pues se suprimió el autogobierno, es verdad que había un proyecto más o menos asimilacionista cultural en relación a la lengua y la cultura catalanas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tal vez sí, en ese momento podía plantearse, por eso hubieron teorías, digamos, marxistas-leninistas de la descolonización, el PESAN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, luego llegó la Constitución y ahí pues podemos recurrir a Antonio González Casanova, ¿no?, que ya en el año 69 pues explicaba, ¿no?, en la lucha por la democracia en Cataluña, que efectivamente en el 74 eso tenía un sentido, pero que a partir del 78 eso pues ya no era posible, ¿no?, porque entre tanto pues se votó la ley de reforma política en Cataluña de manera también muy significativa, se votó el 77 las primeras elecciones en las que los partidos independentistas no sacaron nada, el 78 se votó la Constitución y por tanto los catalanes pues se autodeterminaron en ese momento y por tanto ahí se concluyó el posible debate, ¿no? Esto, por tanto, creo que es importante repetirlo siempre, o por no explicarlo, ¿no? Porque luego dicen, no, los socialistas sí que defendían la autodeterminación. Bueno, sí, la defendían y no igual de una manera muy consciente. Dudo que todas esas teorías las tuvieran en la cabeza en Suresnes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera intuitivamente, pues sí que se podía decir, ¿no? Por lo tanto, el libro de Félix pues, es muy útil para, digamos, confirmarnos, ¿no?, esta intuición, ¿no?, que teníamos, por lo menos yo tenía en el año 12, ¿no?, es decir, cuando me caí un poco del guindo también, ¿no?, porque claro, otros lleváis más mili, ¿no?, en este tema, ¿no?, de la lucha contra el nacionalismo, otros nos hemos sumado un poquito más tarde, ¿no? Pero de manera intuitiva, ¿no? De manera intuitiva, pues efectivamente te das cuenta que había una incompatibilidad, ¿no?, entre democracia y secesión, ¿no? Félix también es muy honesto, hay que decirlo, porque también expone sus peros, ¿no? Y dice que, claro, que la nación democrática tiene sus problemas, ¿no? Y tampoco aquí no me resisto a leer nada, un pequeño párrafo, dice, la nación democrática también tiene sus problemas y asienta en una inevitable arbitrariedad de principio. Nacer del lado malo de la frontera, una circunstancia azarosa, supone una penalización. Nadie es responsable de nacer aquí o allí y, sin embargo, esa circunstancia, que no es elegida, acaba por traducirse en desigualdades de recursos y oportunidades. Es una paradoja inaugural que no tiene fácil solución, pero sí tiene un camino: la eliminación de fronteras en aras de ampliar los ámbitos de justicia y democracia. Una frontera es una mala cosa, pero levantar una donde no existe es todavía peor, ¿no? Bueno, creo que, por tanto, hace muy bien, ¿no?, de subrayar esta paradoja inaugural, ¿no?, y al mismo tiempo de subrayar que el único camino pues el de superar las fronteras, el de eliminarlas, y por lo tanto eso nos conecta con el federalismo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos aquí a Francesc ayer en su discurso inaugural, ¿no?, como nuevo miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? Parece ser que hizo un discurso pues muy, muy redondo, ¿no?, sobre el tema del federalismo. Seguramente luego nos hablará de ello.
pero, o hablaremos de ello, porque Fedélix también habla del federalismo al final. Yo creo que también es uno de los aspectos interesantes del libro de Félix, en que tiene un apartado final, y eso nos sumerge, por tanto, en una de las paradojas tremendas, terribles de este país, que es el problema, la incomprensión y los malentendidos del federalismo, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí porque creo que sobre eso podemos luego continuar el debate y la charla. Gracias. Bueno, hemos planteado esto un poco para hacer preguntas a Félix. Yo creo que lo que Joaquín Colla ha dicho pues ya es en cierta manera una valoración o un resumen del libro. Yo no te haré preguntas, sino que haré algunas consideraciones y después, en todo caso, las preguntas. Precisamente tenía una pensada sobre el federalismo, quizá el único punto en que creo que Félix y yo discrepamos un poco. Yo creo que nos el año 78, perdonad los que no habéis nacido, que deben ser muchos, pero yo creo que nos equivocamos en una cosa, en pensar que allí empezaba una nueva etapa de esto que se ha llamado en Cataluña el catalanismo político, sin pensar en cambio que allí acababa una etapa del catalanismo político, porque en cierta manera si cogemos las ideas, digamos, más básicas de este movimiento que empieza a fines del 19, pues en buena parte esto se consiguió en la Constitución y en el Estatuto de Cataluña. Es decir, si la aspiración del catalanismo político era tener un poder propio, digamos, en Cataluña, por tanto, en fin, restablecer la Generalitat o ponerle otro nombre, lo que sea, pero tener un poder político desde el cual se pudiera gobernar Cataluña, primera cosa. Segunda cosa, que el catalán tuviera rango de lengua oficial, ya que era una lengua pues muy hablada en Cataluña. Y tercera cuestión, y un poco más misteriosa, que la cultura catalana, pues desde el poder tuviera unas ciertas ayudas, sobre todo aquella cultura hablada que se expresaba en catalán, dada la debilidad de esta lengua. Si estos eran los tres principales puntos de acuerdo que había, es que los tres se alcanzaron en el 78, 79, 80. Quiero decir, entre la Constitución y el Estatuto, esto está reconocida la autonomía política, está reconocido el catalán como lengua oficial y está reconocido pues las competencias exclusivas en cultura, dentro de lo que es pues un Estado federal, y por tanto que competencias a veces son compartidas, depende de la cultura, cómo se entienda, etcétera, ¿no? Pero y entonces hubo una persona mucho más inteligente que nosotros, que se llama Jordi Pujol, que dijo, no, aquí empieza todo, aquí empieza el camino. Y por tanto lo que queremos es más y más y más y más. Y nosotros dijimos, hombre, sí, en cierta manera, pues esto es cierto, esto es cierto, y tenemos que hacer más y tal. No sabíamos muy bien qué quería decir más, pero decíamos que sí, porque somos de esta manera, de más o menos de no querer, por lo menos éramos no querer discrepar un poco, sino más bien ponernos de acuerdo. Y entonces ellos hicieron su camino. Yo creo que algunos, bienvenidos los que llegáis más tarde, pero algunos nos dimos cuenta, Miguel y yo estábamos en una mesa más o menos como esta, presentando una cosa que se llama Foro Babel, que después fueron dos manifiestos, se hicieron después, pero primero lo presentamos en un centro cívico, no sé dónde era, pero y allí lo que el Foro Babel que presentamos nosotros fue consecuencia de que se planteó un debate, ¿os recordáis vosotros? Se planteó un debate entre gente que se declaraba nacionalista y gente que se declaraba que no. Y se hicieron
un programa durante 2 días de unas mesas, mañana y tarde, un fin de semana o algo así, un viernes y un sábado o algo así, en que había mesas con personas de un lado y de otro, y había un acuerdo de que vendrían. Y cuando esto organizado, esto en cierta manera estaba propulsado por el Ciervo y por vosotros, por el Viejo Topo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y 8 días antes de este debate, 8 días antes, pues todo el sector nacionalista, en el cual estaban incluidos intelectuales del partido del PSC, se retiraron, sin dar explicaciones. ¿Por qué? No, porque esto, lo que planteáis, no es ningún problema. Y lo que planteábamos, pues lo que queríamos era discutir, o sea, hablar. Y se retiraron y nosotros aquel día, el día que estaba fijado para hacer esto, nos reunimos para decir, mire, ha pasado esto, nosotros creemos que hay que debatir y aquí creamos un foro, allí salió la palabra foro, un foro de debate sobre estas cuestiones. Pero esto era el año 97. Esto era el año 97, creo, si no me equivoco. No, 96. Esto era finales del 96 y el manifiesto fue el 97. Finales del 96, o sea, tardamos 16 años en ver venir una cosa y decir, oye, tú, ¿qué ha pasado esto? ¿Hubo cosas antes? Claro que hubo, y nosotros estamos estimulados por sectores. Estaba la Asociación por la Tolerancia, pero bueno, que se fundó, si no recuerdo mal, en el 94, y que, bueno, habéis dado, y aquí creo que es el momento de recordar que hace pues 2 o 3 días, ayer fue el funeral, murió el primero que fue premio Tolerancia, que fue Iván Tubau, una persona amiga, muy amiga, y tipo estupendo, un tipo libre, y magnífico, y buen escritor, y buen poeta, y persona con valor cívico y coraje moral, que fue el primero que el año 91, en un artículo en el periódico, puso en duda la política lingüística. Hay que decir que el año 91 todavía no se había consumado del todo las políticas de inmersión, que se consumaron en el 92 y el 93 en unos, ni siquiera dando órdenes a todos los colegios, ni siquiera en forma de decreto que saliera en el diario oficial de la Generalitat, sino unas órdenes internas solapadas que no te enterabas, que después pudimos recuperar porque algunos nos las dieron, pero que lo hacían de manera absolutamente subrepticia y por tanto, es decir, ahí estuvimos en Bavia durante los años 80 y bueno, ellos habían recorrido mucho camino, ellos habían hecho TV3 conformada de la manera que está conformada, Cataluña Radio, tal, no sé cuántos, y habían creado un poder en la Generalitat que repartía subvenciones, favores, y ahí se juntó y se hizo un bloque y bueno, la Convergencia mandaba absolutamente en Cataluña y después el PSC falló en aquellos años y después y sigue ahora, lo siento mucho decirlo, pero porque no se enfrentó con este problema. Más bien giraba la cara y decía, bueno, nosotros no somos de estos, pero tampoco les plantamos cara, más o menos les seguiremos, etc. Votaron que sí a la ley de política lingüística del 98, después votaron, pues fueron protagonistas en el estatuto, etc. Entonces, lo que quería en resumen decir es que, bueno, aquí lo que en un tiempo fue un movimiento de resistencia y por tanto casi en las cavernas, aquí podríamos explicar anécdotas curiosísimas de gente que pensaba esto pero no se atrevía a decirlo ni a su mujer. Yo me he encontrado al principio de hablar esto de una conferencia, de decir una serie de cosas, en fin, que muchos de vosotros estaríais de acuerdo y al final de la conferencia te viene alguien y te dice, oye, es que esto que has dicho, yo es lo que pensaba, pero claro, tú lo formulas de manera mejor de lo que yo pensaba, pero es lo mismo.
pero es que yo, como veía que soy el único, es que no me he atrevido a decirlo a mi mujer, menos a mis hijos, y en lugar de trabajo no, porque es que... Entonces empezabas a ver que aquí había una sociedad, un doble nivel de sociedad, y que había algo realmente malo, algo medio podrido de sociedad que habíamos conocido, los que somos más viejos, habíamos conocido en la época del franquismo, que pasaba un poco lo mismo. No estáis de acuerdo, estoy de acuerdo con vosotros, haceros pues bien, no me hagas firmar un papel que aquí puedo, no ya la policía, no, mi jefe de mi empresa, ¿no? Y entonces todo esto, o mis amigos, o qué sé yo, que yo no quiero meterme en líos y tal, ¿eh? Normalmente gente que después ahora te dice, ¿te acuerdas cómo corríamos delante de los grises? Casi nunca se corrió delante de los grises porque éramos tan pocos que ni dejaban concentrarnos. Esto es otra cosa que también se tendría que decir. Hasta el año 76 o así, que hubo unas primeras manifestaciones, pero antes es que no podías. Y por tanto, esto normalmente era así. Entonces, bueno, aquí podemos enfocar este libro. Este libro es la historia de un fracaso, porque es el tercero. Vamos, entonces, quiero decir, ¿cuántos se necesitan para que llegue más allá de los que estamos aquí, y unos cuantos más, naturalmente, y tu éxito indescriptible en el Facebook y estas cosas, pero hasta que llegue a tanta gente que podrá hacer masa? Hay que pensar, el domingo pasado hubo una manifestación, ¿no? Yo lo he visto como una cosa tremenda. Es decir, se podría mirar cuántos caben, donde se concentraron, porque no fue una manifestación que se movía, creo, sino que se concentraron allí en Montjuïc y tal. Dijeron 80.000, la Guardia Urbana dice 80.000. Se podría mirar, yo tengo muchas dudas, 80.000 es el campo del Barça, quiero decir, y cuando ves cómo sale la gente del campo del Barcelona, inunda, no sé cuántas calles por allí y tal, la gente va caminando, pero 80.000, diciendo, y ahora hay otra cosa significativa, 80.000 que estaban contra el Estado de Derecho, que decían que, bueno, que sí, que estos habían cometido un delito según la ley, pero que ellos obedecían al pueblo de Cataluña. Y esto lo decía pues desde el señor Mas estaban allí el señor Mas, el señor Junqueras, para decir los dos capos de lista, pero también estaba ahí, y este es otro tema que yo creo que es muy importante o fundamental en el libro de Félix, que tiene un subtítulo que es Nacionalismo e Izquierda Reaccionaria. Después te preguntaré lo de qué es la izquierda reaccionaria, si es posible que exista una izquierda reaccionaria o no es izquierda, creo yo, pero bueno, que tú sabes más de esto, de izquierda quiero decir, sobre todo, de reaccionaria sé más yo, pero de izquierda sabes más tú, ¿eh? Y entonces estaban también el domingo, allí estaban Rabell, estaba Pisarello y estaba Asens, o sea, estaban ¿cómo se llama esto? En Comú Podem, pero los que venían de Rabell, que viene de Iniciativa, y los que vienen de Podemos, ¿no? Estaban allí, ¿qué? Pidiendo apoyando al señor Mas, a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, a la vicepresidenta Munté, estaban pidiendo esta izquierda. No sé si es la izquierda reaccionaria, imagino que es esta. Oiga, no aplique, por favor, el Código Penal a estos que son nacionalistas catalanes y, por tanto, son intocables. Estaba así. Claro, esto es lo tremendo. Esto lo vemos cada día. Esto es la cuestión de fondo que planteas. Yo creo que aquí falló Iniciativa, falló el PSC, y ahora está fallando y se apuntará a lo que sea Podemos, En Comú, Podem y Colau y todos. Entonces, este es el tema de fondo, porque decir, el tema de fondo es teórico, también hablas de muchos hechos, digamos, objetivos, reales, pero este yo creo que es el tema de fondo que nos ha llevado a la situación en que estamos. La izquierda nos ha conducido, o sea, la izquierda ha apoyado en Cataluña a sectores
sectores que objetivamente desde el punto de vista ideológico tendrían que tener muy poco que ver con ellos, entonces los han tenido cogidos. Aquí se ha creado, esto ha sido la mejor idea del señor Pujol, quiero decir, el PP es algo que ni son catalanes, son unos franquistas, y estos que son hay que separarlos de esta sociedad, y esto se lo ha creído el 80% como mínimo de esta sociedad, y por tanto de la confusión no sale nada bueno. Hace 30 años o 35 ya, o 40, no sé cuántos, que estamos en la confusión. Nada más, gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por venir, estoy realmente conmovido. Muchas gracias a los amigos que me acompañan. Además tengo ocasión de estrenar un académico, que esto es su primer acto público. Y bueno, quisiera hilvanar algunas reflexiones y luego dejar tiempo al debate. Quisiera empezar con una anécdota algo que sucedió hace un par de semanas y que revela en cierto modo el grado de distorsión al que hemos llegado a la hora de evaluar lo que sucede. No sé si saben ustedes que este año le dieron el Premio Nacional de Traducción a un libro, las obras completas de Teresa de Jesús traducidas al euskera. Entonces, pero era el libro nacional de traducción a lengua extranjera. Entonces, se produjeron unos cuantos debates que iban de aquí para allá y todos llamaron la atención en el hecho de que, naturalmente el euskera o el vasco, como debemos llamarnos, no es una lengua extranjera, ni el español lo es respecto al euskera, en fin, estas cosas. Luego otros se escandalizaron de que el pobre curita que había estado quemándose las pestañas durante mucho tiempo haciendo la traducción, pues le quitaran el premio tan goloso que había disfrutado un señor que después de todo tiene tratos con la trascendencia, tampoco debía estar para estas cosas menores, pero a lo que se ve al hombre se sintió profundamente apenado. Pero sin embargo nadie reparó en algo que a mí me pareció mucho más vistoso, y es que un jurado compuesto de unas 15 o 20 personas, solamente una persona podía calibrar la calidad de aquella traducción, porque era en euskera. Es decir, le habían dado un premio por un reconocimiento a algo que nadie podía valorar. No es la primera vez. Un filósofo moral, y no diré el nombre, que formó parte del miembro del jurado del Premio Nacional de Ensayo, que algún día habrá que hacer alguna sociología del Premio Nacional de Ensayo, del perfil radical y que caracteriza los premios. Alguna vez, ¿te acuerdas? Me llegamos a comentar, porque el primer Contrao Cormañón fue candidato, pero entre las cosas singulares que tiene el Premio Nacional de Ensayo es que, por una razón extraña, estaban representados por autonomías, no por especialidades, sino por autonomías. Entonces están los nacionalistas, y claro, lógicamente, pues la disposición está. Pero aquel año cierto año se lo dio a un ensayo escrito en euskera. El Premio Nacional de Ensayos le dio un libro escrito en euskera, y el hombre que estaba en el tribunal, que es un amigo conocido, me dice, se lo dimos, lo dijo alegremente. Dice, lo hicimos a partir de un resumen de 10 páginas. O sea, premiaban un libro, que es como premiar un artículo por el Astra, ¿no? Aquello de no sé si recuerdan aquella anécdota de Woody Allen, dice, he leído Guerra y Paz, sobre lectura rápida, dice, ¿de qué va? Va de Rusia. Dice, bueno, esto sucede. El grado de reconocimiento de una irrealidad construida, y más en el caso del euskera y en el caso del catalán, ha sucedido. Hemos naturalizado una mirada pervertida sobre la realidad. Y sucede particularmente con el lenguaje. Es un lenguaje impostado, buena parte, permítanme la digresión, del triunfo de Trump tiene que ver con que hemos perdido el trato digno natural con las palabras, ¿no? La dignidad de las palabras sencillas, que decía un poeta. Y hemos creado un lenguaje tan artificioso que se vuelve una horma intelectual y una incapacidad para mirar directamente la realidad, ¿no? Para simplemente... en fin, el lenguaje es un equilibrio de Nash, eso está en el Quijote, pero eso se encuentra otro día, ¿no? Es decir, es encontrarnos todos en las palabras en las que nos entendemos. No hay nada más democrático que la lengua. En cambio, aquí ha habido una ingeniería del alma, para decirlo como Stalin, ¿no? En donde se ha meditado calculadamente cada uno de los relatos.
políticos. Y la izquierda lo ha comprado. Es una izquierda intimidada, acobardada, y ha tratado de asumir un relato que lleva implícito sus conclusiones. Si en el País Vasco había un conflicto, si había que buscar la paz, es que estábamos en guerra, y era prácticamente, de ahí se infería inexorablemente que aquello era una suerte de colonia. Que dos comunidades autónomas con un privilegio económico, bueno, pues que están entre las más ricas de España, y en el caso del País Vasco se puede decir que objetivamente recibe más ingresos de los que aportan, o que le correspondería aportar al caja común, ¿no? Y en un grado de reconocimiento cultural que se ha convertido en un filtro de acceso de las élites al poder. O sea, basta con mirar la composición de los apellidos, tanto en el Parlamento catalán como en el Parlamento vasco, en donde ni remotamente una muestra aleatoria de la población, en donde están los García, los Martínez, los Pérez, en su exacta proporción, apenas asoman cuando miramos ese dato en la composición de las élites políticas. Que eso lo haya comprado la izquierda desconcierta. ¿Por qué ha podido suceder? Ahí es donde he acuñado, qué caramba voy a acuñar esto. La idea está del concepto de izquierda reaccionaria. La izquierda, uno hay que releer una vez al año un libro de matemáticas y el Manifiesto Comunista. Uno detrás de otro, y a veces. El Manifiesto Comunista es un texto de un ilustrado que confía en tres cosas. Entiende que el capitalismo es una maravilla circunstancial, pero una maravilla que va en el mismo camino de la emancipación humana. Es una confianza en el progreso científico y en el uso de la razón, es una crítica a las fronteras feudales que establecen limitaciones y que se sostienen en identidades circunstanciales y en vínculos conservadores, normativo-morales reaccionarios, que establecen bridas al crecimiento de las fuerzas productivas, para decirlo con el léxico del viejo judío de Treveris, y finalmente entiende que la religión pues ha enturbiado el juicio de las gentes a la hora de mirar directamente a la vida. Pues bien, hoy la izquierda ha comprado la religión, no la mira críticamente, sino que entiende que hay algo que entender y comprender, reivindica la identidad como constitutiva y fuente de justificación de la comunidad política, y tiene una mirada desconfiada hacia el progreso científico-tecnológico. Esto último merecería algunas matizaciones a pie de página. Yo creo que la ciencia básica puede ser, bueno, esto es otro rollo, puede ser objeto de alguna valoración que habrá que meditar, pero ahora prácticamente la izquierda lo que habla es de qué se habla que me opongo. Simplemente sin saber muy, o sea, estamos en escenarios nuevos, basta con ver la abundantísima literatura que se está dando en torno a los nuevos avances tecnocientíficos que están cambiando la concepción del ser humano. Nos vamos a enfrentar a retos morales profundamente complejos, donde tenemos unas herramientas muy torpes, y sin embargo lo único que hace la izquierda es decir, a ver qué dice el PP, pues lo contrario. No tiene otro criterio heurístico a la hora de enfrentarse a la realidad. Y en esa situación nos hemos encontrado que se están construyendo comunidades políticas sostenidas en la identidad cultural. Como la identidad cultural añadidamente no se compadece con cómo es la realidad de las gentes, porque aquí, pues mal que bien, todos somos mestizos de pura cepa, ¿no? Y hemos ido viniendo de aquí para allá no, tú eres 7 apellidos, pero bueno, es el último. Pues entonces, la idea de identidad, fundamentando una comunidad política, constituye, el criterio es muy claro, es unos individuos en virtud de ciertas características étnico-culturales están justificados para para excluir de su comunidad política a los otros sin darles voz en ello. Eso sucede con el racismo, con el sexismo y con el nacionalismo. Es decir, alguien que asume que hay otros que en virtud de ciertas características, bien, luego para filósofos, una equiparación de relaciones no es una relación de equiparación. No estoy diciendo que sean racistas, digo que actúan como sí. Y desde ese punto de vista que he precisado, la relación es impecable. Es exactamente así. Nosotros, porque somos lo que somos, participamos de ciertas características biológicas, étnico-culturales o raciales, tenemos que tener algún tipo de derecho, y los otros no forman parte de nuestra comunidad política. Y esto lo ha comprado la izquierda, ¿no? Resultado de un desarme ideológico que habría que explicar. ¿Qué es lo que...? Y el pasaje que has citado es
es el núcleo de la tesis del libro. No hay una frontera que se pueda establecer democráticamente, porque es una cuestión puramente lógica. Para votarla necesitas perfilar previamente una frontera. Tienes que dibujar, como decimos los del gremio, que aquí hay algunos, un demos, un conjunto de individuos. Entonces, si ya por definición has establecido quiénes deciden, entonces no hay modo de votarlo. Las fronteras son azarosas y son una fuente de injusticia. Pero levantarla es precisamente decirle al del otro lado que no es tu igual, que no es tu conciudadano. Cuando ahora de vez en cuando dicen, no, es que acusan a cualquiera, pues el paquete completo te cae, sexista, homófobo, racista. Dicen, bueno, hombre, racista, pues no sé, pero ustedes, a lo mejor algunos pues partidos más o menos conservadores, quien sea, puede decir, puede tener ciertas reservas a hacerlo de los extranjeros sus conciudadanos, pero es que ellos quieren hacer de sus conciudadanos extranjeros, que parece algo más serio, ¿no? Y eso, sin embargo, se ha comprado, lo ha comprado pues, en la última renovación ideológica, aunque es, en fin, esa es otra cosa que habría que hablar mucho, de la cobardía de los departamentos de ciencia política para decir que la Complutense es el Jurásico académicamente, ¿no? O sea que lo que hay allí es basura intelectual y lo ha sido, y lo sabíamos todos, ¿no? Vamos, no estoy descubriendo nada, ¿no? Eso se sabía, pero incluso nuestros corajudos intelectuales entretenidos en denunciar imposturas intelectuales y que sí que están a la altura de los niveles académicos reconocibles, han callado para señalar esas cosas, ¿no? Esto y habría algún día, por esta reputación de los intelectuales, habría que ponerla también ahí. Pues, pero bueno, entonces solamente quería hilvanar esos 4 o 5 argumentos, ¿no? Entonces, frente al nacionalismo, con respecto al nacionalismo, no se puede comprar un lenguaje, ¿no? No se puede ser anacionalista. Hay que ser crítico del nacionalismo como se es crítico de una ideología profundamente reaccionaria, como se es crítico del clasismo, como se puede ser del sexismo o del racismo. No hay nada que entender de una ideología que es constitutivamente avanza diciendo que tiene una concepción del mundo que no puede compartir contigo, sino solamente con los que participan de una singular identidad. Y como esa identidad nunca no se ajusta la realidad a la horma de la construcción, que es la tarea que se haya realizado durante estos años, construyamos la identidad, porque cuando tengamos la identidad seremos una unidad de soberanía y entonces podremos decidir si se ha practicado esa ingeniería del alma tan extraordinariamente calculada. Aquí está Antonio Robles, que lo conoció y lo escribió en un libro magnífico, Historia de la Resistencia, que estremece el título, pero mírenselo. Esto es recomendar otro libro, Antonio, pero es que siempre sabes que siempre lo recuerdo. Cuenta historias muy tremendas que han pasado aquí y que cuando algunos nos incorporamos, y nos incorporamos unos más temprano y otros más tarde, ya formábamos parte de los privilegiados, de los gentes que estábamos en la universidad y estamos más blindados, ¿no? Pero en fin, ¿qué voy a decir de vosotros, no? De gente que lo ha pasado muy mal porque han sido expulsados de donde vivían, y lo han sido en una meditada, calculada elección política, ¿no? El propio Iván le complicaron la vida con una historia horrible y miserable en la Autónoma, acusándolo de acoso sexual y, en fin. Bueno, pues solamente esto, y luego estoy a vuestra disposición para las preguntas, las vuestras. Bueno, antes del debate, que la gente tome la palabra, yo quería que dijeras algo en torno a la responsabilidad de la izquierda en todo esto. Porque, a ver, los que tenemos ya algunas primaveras y en aquellos años 70 estuvimos cerca de lo que era la izquierda revolucionaria, porque era la izquierda que pretendíamos hacer una revolución. En esa izquierda, el principio de autodeterminación y los derechos nacionales eran parte de la Biblia. Era algo que no se discutía, que no se comentaba, impregnaba la sensibilidad de todas las izquierdas. Y creo que ahí el PSUV tuvo una responsabilidad muy alta. Yo no estuve nunca en el PSUV. ¿Tú crees que no, Francés? Ahora... Algunos, como partido, no. Algunos sí. Pues toda la vida serás un suquero. Todos los que yo conocí, bueno, recuerdo perfectamente cuando Foro Babel, ¿no? Que hubo gente que llamaba y no entendía que gente de izquierda
estuvieran estos planteamientos, ¿no? Recuerdo que se opera Gil Ferrer, ¿no? Que me decía, te tienes que salir de ahí, no podéis estar en esto, vosotros sois de izquierda. Es decir, la izquierda no tenía nada que ver con... no tenía que tener nada que ver. Es verdad que algunos se habían dado cuenta, porque, por ejemplo, Paco Bernabéu me contó una anécdota con Sacristán, ¿no? Que Sacristán creo que nunca cuestionó públicamente este asunto, pero que en privado... En privado... Efectivamente, pero públicamente no. Y era muy difícil salirse de todo esto. Todo el mundo sabía, porque además lo decía la prensa, recordarlo, que la tolerancia era un nido de fachas, que era gente peligrosísima, y eso salía en los periódicos, ¿no? Y hoy todavía yo he tenido discusiones en que han sido muy difíciles con amigos de la izquierda formal, de la izquierda política, que no entienden que yo rechace el derecho de autodeterminación. No lo entienden, porque están agarrados a las palabras de Lenin, pero desde mi punto de vista malinterpretándolas. Porque claro, Lenin en el mismo opúsculo en que defiende la libertad de los pueblos critica el nacionalismo, es decir, está hablando en unos términos que no son los aplicables en el día de hoy. En fin, que yo pienso que sí, que la izquierda ha tenido una responsabilidad muy seria en llegar a donde hemos llegado. Yo creo que la responsabilidad es superlativa, porque para bien o para mal, por circunstancias que no cuesta adivinar, la izquierda sanciona como santo y bueno cualquier causa. Entonces, hoy basta con decir que eres de izquierdas como para que la carga de la prueba recaiga del otro lado. Entonces, tenemos un país políticamente desplazado hacia la derecha. O sea, siempre que hablan de los países de nuestro entorno, hasta ahora como para sonrojarnos, uno empieza a decir, hombre, pues ahora, si empieza a mirar los países de nuestro entorno, tenemos a la derecha, vamos, mejor del mundo, ¿no? O sea, en los países de nuestro entorno que se fijen, ¿no? Por otra parte, pues a lo mejor se defendía entonces. ¿Y qué? Es que a mí esta cosa de creer que uno a los 20 años alcanza su máxima lucidez intelectual y el resto de la vida lo único que hace es apuntalar las convicciones que acogió entonces porque quería ligar con una chica que estaba por allí, y es, hombre, pues no, a veces uno lee un poco más, corrige, modifica y rectifica, ¿no? Y dices, esta cosa de, no, es que Aznar a los 18 años pues no votó la Constitución, y si nosotros éramos maoístas y hubiéramos fusilado a la mitad de la población española. O sea, que mejor nos acordemos de... O sea, a mí yo soy más listo y más sabio hoy que entonces, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que me parecen razonables y desde luego no he encontrado ninguna argumentación vertebrada, tampoco filología que lo documente. Es decir, que en la tradición de Marx, por supuesto, habla por cierto, de unas cosas que no me canso de repetir. El lema completo de la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad y unidad indivisible de la nación. ¿Por qué? Pues por lo del PSC, porque tú no puedes participar en una comunidad de decisión política y luego decir, si no me gusta, me voy. Tú te has comprometido a aceptar las reglas de todo. No hay, si todas nuestras voces son escuchadas y los intereses de todos son puestos en consideración, yo me estoy comprometido con las decisiones. No puedo decir, me voy. Bueno, te puedes marchar, pero no con lo que es de todos. Cuando yo decía antes que no hay nada más comunista que el espacio político, quiere decir exactamente eso. Todo es de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna. La ciudadanía no admite grados, la identidad sí. Uno puede ser más o menos de la identidad, que es un concepto inasible, pero bueno, admitamos que se pueda entender algo. Pero yo tengo los mismos derechos aquí que en Huelva. Barcelona no es de los catalanes, ¿no? Porque no hay nada que sea dueño particular. Entonces, y en el momento en que paso una frontera, mis derechos han desaparecido. Entonces, cada uno de nosotros, cuando está en Madrid, no flaquea, ¿no? Al alejarse no se malbaratan sus derechos, no se deterioran. Y ese olvido, y está en la Constitución, en la Revolución Francesa, es decir, por supuesto, solamente son inteligibles esos principios porque no hay nadie que pueda decir, no, si no me gustan las decisiones, entonces me voy. Entonces no hay principio democrático, sino hay capacidad de presión, fuerza y negociación. Y eso, que está en el alma de la izquierda, se ha olvidado, ¿no? Entonces, a mí no me importa lo que decía Lenin, que dijo algunas barbaridades, naturalmente, ¿no? Pero tampoco creo que, o sea, casi toda la izquierda fue y era ilustrada y jacobina, que yo en el fondo soy bastante jacobino y no me avergüenza, es que parece a veces que digo, hay que ser federalista, pues no sé, pero en todo caso sé que con los federalistas nos reconocemos como conciudadanos, y que podemos discutir acerca de cómo organizamos la vida compartida atendiendo a los intereses de todos nuestros conciudadanos, pero con un individuo que me está diciendo que el interés
de los españoles le trae sin cuidado, no hay modo de entenderse, porque el contexto de conversación está viciado. Es como si yo digo, no, yo solamente los bajitos y miopes, y los demás pues no son del... No, entonces no hay modo de establecer un principio de universalidad ética, que es el paisaje de fondo del debate político y moral. Porque yo puedo invocar los principios y decir, oiga, pues es verdad, los que están más necesitados son los de Extremadura, y como son de los míos, pues voy, de momento, y mientras no ampliemos fronteras, pues voy a atender sus necesidades. Pero si alguien dice, es que a mí me trae sin cuidado, porque yo solo voy a defender los míos, eso ni siquiera es un argumento de recibo desde el punto de vista ético-moral, ni político. Entonces, por eso, la idea de entenderse con los nacionalistas, pues la verdad es que no lo veo. O sea, puedo negociar, que es otra cosa. Pero no hay un tipo que no me reconoce, que quiere excluirme de su comunidad política, es que ni siquiera se considera que me deba dar razones, porque lo está diciendo que por principio no soy de los suyos. Sí. Vamos a... Hola. Yo quisiera hacer dos preguntas. Y una está en un contexto de una pequeña reflexión, que yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, lo primero que hay alguna comunidad donde no se puede decir España, yo que vivo la mitad del mes en Bilbao, se tiene que decir en el Estado. Luego, entonces ya empezamos con un vocabulario, un léxico que nos pretenden imponer nacionalistas. Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos es que en España no reconocemos, o la izquierda no reconoce la bandera española como propia. Con la discusión sobre si es monárquica o republicana, o que la republicana es la morada, cosa que en la historia de la bandera española no es exactamente así, puesto que la bandera de la Primera República era la rojigualda y se aprobó en las Cortes que fuera la rojigualda. Entonces la bandera morada es la de la Segunda República solamente. Esa reflexión te quería hacer como primera pregunta. Si no crees que la simbología que no adoptó la izquierda en el posfranquismo está afectando con que decir que eres español casi da vergüenza en algunos entornos. Y la segunda pregunta que te quería hacer es que desde hace 15 días empecé a vivir en Barcelona. Y voy a vivir 15 días al mes en Barcelona y 15 días en Bilbao. Y viniendo de fuera, aunque he trabajado muchos años en Barcelona, he notado algunas diferencias, porque hacía años que no venía a Barcelona. Y es que he ido a comer en un restaurante italiano que está en esta calle, la calle Buenos Aires. Y el primer día, pues, leí el menú y pregunté, ¿lo tienes en castellano? Porque solo está en catalán y en italiano. Y me dijo, no, pero se lo puedo traducir al castellano. Vale, pues perfecto. Pues esto, tal. Y le dije, posiblemente venga a menudo. Para otro día, ¿me podrías traducir la carta en castellano? Pues no. Fui 2 días más tarde a tomarme 2 cañas y me vino la dueña. ¿Va usted a comer? Y le dije, ¿tiene usted la carta en castellano también? Además de en catalán. Pues no, es que mire, no cabe bien aquí si lo ponemos en castellano. Y al final me dijo, mire, se lo voy a decir con franqueza. Es que los catalanes no les gusta que esté en castellano, o no lo voy a poner. Entonces, claro, yo viniendo de fuera me sentí mal, me sentí casi ofendido, porque además a mí me gusta hablar idiomas, yo hablo idiomas si puedo. Y yo pienso, ¿será cierto que los catalanes les sienta mal? ¿O será una cosa de la dueña que era italiana y no va así el tema? Esas son las 2 preguntas que le quería hacer. No sé, el segundo es una dependencia de la senda, que dirían los economistas. Es decir, en el momento en que la carta ya está en una lengua, en lo segundo es un proceso de autoconfirmación. En el momento en que ya la carta está en una lengua, la gente no va, solo van los que lo confirman, y entonces ya nunca van a percibir que hay un ruido fuera, añadido un componente clasista, porque como los que viven en Belviche o por ahí no van a venir por aquí a estos restaurantes, en Belviche seguro que va a encontrar los menús en castellano. Entonces, esas 2 circunstancias coinciden, ¿no? Entonces, decir que solo lo piden, claro, es que solo vienen los que lo piden, y al final los otros no van, y la mujer dice, es que es verdad, solo lo piden. Fuera de que, por supuesto, detrás de eso hay una meditada cálculo político, ¿no? Respecto a lo primero, sí, o sea, vamos, es decir, yo creo, ahora, o sea, hay un palabrejo que se ha puesto, que han utilizado con bastante mala baba los nacionalistas, es decir, que todos somos nacionalistas, ¿no? Que entonces, claro, una vez todos somos nacionalistas, solo te queda escoger barricada. Yo no soy nacionalista. O sea, lo que sí sucede es que un espacio político compartido tiene que materializarse en algo.
¿no? Tienes que haber unos documentos y unos símbolos comunes, ¿no? A mí podríamos... O sea, la verdad es que cuando presenta esta locura de que ahora prácticamente todos los seres buenos de la especie son catalanes, ¿no? Colón y Teresa de Jesús, Cervantes, Einstein está en trámites, y pues dices, bueno, pues ya está, lo resolvemos. Ahora ya, todo lo que hasta ahora llamamos españoles, lo llamamos catalanes, y ya está, a mí me daría lo mismo. Solo busco ahora pues un equilibrio, que todos converjamos en algo que podamos reconocer. El Partido Comunista suscribió la bandera, ¿no? Lo que pasa que cuando no se tienen ideas se entra en la pirotecnia, que es lo que está pasando con Podemos. Lo de Podemos es grotesco y ridículo. Es el quinto decimal, es la sobreactuación enfática, es algo que a mí me molestó, bueno, lo que hizo Pisarello en el ayuntamiento, lo que han hecho en el ayuntamiento. Mire, esta gente se reclama de algo que yo sé un poco, que es el republicanismo político. El republicanismo político consiste en que tú no tienes el despotismo, no eres el dueño circunstancial del ayuntamiento. Tú eres el gestor. Es como si yo salgo y digo, no, pues he venido el alcalde y he venido a vender mi Audi 3. No, usted no es el dueño de esto. Esa patrimonialización de que porque circunstancialmente usted llegue, ni puede poner la estelada, ni puede poner sus símbolos de parte, porque esto es el espacio político y el espacio público. Y a usted no lo hemos elegido para resolver la paz mundial, porque el control democrático quiere decir que usted está ahí para gestionar estos asuntos. Esto se está apropiando de algo que es mi voto para interpretarlo del modo que a usted le da la gana, ¿no? Entonces lo que buscamos con los símbolos es el reconocimiento común, que tanto nos tendría que dar. Si la izquierda tiene esto, pues es un problema de eso, de que como no tiene argumentos sólidos, y lo digo con dolor, naturalmente, la ideología, pues entonces se está agarrando al quinto decimal y a ofenderse. El otro día salió, pobre Iglesias diciendo, Trump, no nos vamos a poner de rodillas ante ti. Pues esto es como si salgo yo a la escalera de vecinos, que circunstancialmente soy presidente, y hago lo propio. Y dices, bueno, pues bien, Trump, tranquilo, ¿no? Trump temblando. Pisarello no está de rodillas. Quisiera matizar algunas afirmaciones que se han hecho aquí, sí. Empezando por la discusión o, digamos, las referencias al sur, ¿no? O sea, yo quisiera recordar que la línea política del sur, por lo que hacía a la concepción del Estado y, digamos, a la autonomía, etcétera, etcétera, que expresó, yo creo que bastante bien su lectura en su libro Catalanismo y Revolución Burguesa, era considerar que en España había habido un proyecto de revolución burguesa fracasada. O sea, lo que había detrás de esa afirmación de Don Such y esa línea política era una envidia cochina a la República Jacobina Francesa. Había eso, es decir, bueno, ya que no hemos podido alcanzar la revolución burguesa como ha hecho Francia, pues vamos a intentar arreglar esto como mejor se pueda. Es decir, que esa acusación de Don Such, en el sentido de que fomentó esta cuestión, yo no creo que sea ni mucho menos cierta. Por otro lado, había que ver también, en los años de la transición, hay una cosa muy importante, la procedencia sociológica de los cuadros de Don Such. Eso nos explicaría muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en la izquierda reaccionaria que tú hablabas antes, que supongo que es el mare magnum en el que estamos hundidos todos en este momento, yo creo que habría que diferenciar dos cosas diferentes, valga la redundancia. Por un lado, lo que queda del naufragio comunista, de Izquierda Unida y Alternativa, iniciativa, etcétera. Creo que hay un cierto dogmatismo, una cierta inercia a seguir con la lectura totalmente equivocada del punto octavo del tercer internacional, que se ha venido arrastrando, entre otras cosas, por la miseria intelectual del marxismo español. No sé, propongo un ejemplo que creo que es muy significativo. El libro de Nin sobre los movimientos de emancipación nacional. Se te cae literalmente de las manos. Ello es un bodrio ilustre, ¿de acuerdo? Pues por un lado tenemos esa izquierda con esa inercia, digamos, de ese supuesto leninismo que nunca lo fue. Pero por otro lado tenemos una cosa mucho más peligrosa, que es Colau, Podemos y, si me apuráis, la vieja guardia montonera que tenemos por aquí por Barcelona, que sin ninguna vinculación ideológica, porque esto no se casan con nadie, se han lanzado abiertamente a apoyar
el movimiento soberanista. Ahí, yo creo que ahí está el peligro real en este momento en Cataluña. Un peligro muy grande, porque realmente con esa izquierda no hacen falta los independentistas, ya tenemos suficiente con ellos. Entonces, otra cosa que quería matizar es lo que ha hablado el señor que está de aquí delante a propósito de los símbolos. A ver, en primer lugar, decir que la Primera República, bla, 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 la Primera República, el pobre no tuvo tiempo de hacer nada. Quiere decir que si se hubiera prolongado la cuestión, pues no sé qué bandera hubiera tenido. Si llevamos ese argumento al máximo, pues, ya con una regla de 3, pues entonces la cosa es muy simple. El himno nacional es el himno de Riego, porque fue el primer himno nacional que tuvo España durante el Reino Liberal. O sea que si empezamos a desempolvar estas cuestiones, aquí va a haber para todos, ¿de acuerdo? Es decir, yo me siento español, y como siempre he dicho, yo soy español porque soy un catalán de Barcelona. Si fuera un catalán de Perpiñán sería francés. Ahora, lo siento mucho, pero para mí el símbolo de España como nación es el tricolor. Así de fácil. Y no creo que defendiendo esa posición esté haciéndole ni mucho menos, digamos, la cama al nacionalismo. No tiene nada que ver. Es un problema de autoestima y de simbología en lo más íntimo de mí. Gracias. Interesante este tema. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo porque yo tengo que vender libros. No, los señores de la librería, no sé si hay que considerarlo. Entonces, pero bueno, sí que es verdad, sucede con los símbolos. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Bueno, yo me siento psicológicamente incómodo como usted con la bandera española. Y estoy contento de sentirme incómodo. Porque reconozco que es por imperativo legal. Es decir, la bandera de España es como decir, el rey lo impuso Franco. No, el rey no significa que no es el rey de Franco, esto lo has escrito tú, es el rey que marca la Constitución, no tiene otro sentido. Y es eso. Y hoy el símbolo de la Constitución y el símbolo de la libertad es la bandera de España. La bandera de España y el test es pasearse por Gerona, cuando ahora nos dicen, yo cojo la bandera y ese es un test de libertad. Pasearse con la bandera de España, que es la bandera constitucional. Y yo me reconozco con la bandera constitucional, sin entusiasmo, ¿no? Y tengo el vínculo romántico porque nos generan los anticuerpos, ¿no? Se generan los anticuerpos por el franquismo. Lo curioso de todo esto es que el franquismo nos generó casi hasta la idea de España, y por eso este lenguaje ortopédico de Estado español y tal y cual. Curiosamente, hemos vivido una de las experiencias más atroces que se han dado en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es la experiencia de ETA. 800 muertos, cerca de 100.000 refugiados políticos, gente que se ha tenido que ir. Y eso este Estado, y ahora digo el Estado, lo resolvió. Se cometieron barbaridades, pero fue la cúpula de Interior a la cárcel, no hubo estado de excepción, y no apareció una ETA del otro lado. Eso no habla mal de la salud moral de este país a la hora de enfrentar un reto smithiano, que están por aquí los de derecha, un reto duro. Y se hizo con un grado razonable de civilización que no hubieran hecho los benditos países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bien, lo que quiero decir es que, sin embargo, después de todas esas barbaridades, la palabra izquierda abertzale no ha quedado contaminada y el País Vasco no ha quedado contaminado. Y en cambio España está contaminado, no se sabe por qué, ¿no? Hostia, tiene narices, ¿no?, la cosa. Porque serían de esas cosas, es que alguien se tendría que avergonzar de un pasado a la alemana, lo que ha pasado en el País Vasco. Y al revés, se está recibiendo a Otegi, y se lo está aplaudiendo. El grado de abyección moral de lo que está sucediendo en el País Vasco es algo que hay que tener una mirada inaugural, dar un paso atrás y decir, oiga, Amedo era un caníbal, una barbaridad, pero Amedo nadie lo pasea por las plazas. ¿Por qué? Porque el designio para el cual estaban las fuerzas de seguridad del Estado lo traicionó. Mientras que en el otro caso, el designio de ETA era matar a sus conciudadanos por sencillamente no formar parte de su comunidad política. Y un discurso tan siniestro como ese lo compra nuestra izquierda. Lo compra, y si no, le da como vergüenza señalarlo. O ayer mismo, pues Gotzón, ¿cómo se llama así? Uxue Barco decía que, bueno, que esto que habían hecho de detener a los tipos estos de Alsasua, pues hombre, que era una barbaridad.
Y el País Vasco lo que tiene se lo debe a los diputados del PP, a los diputados del PSOE y a las fuerzas de seguridad. Esos son los que... La libertad que se respira hoy en el País Vasco no se la debe a Otegi, se la debe a esa otra gente, y esos son los que merecerían los homenajes y son los que todavía están acogotados en los pequeños pueblos del País Vasco. Estas cosas son... Es que está muy claro, ¿verdad? Pero cuando lo miramos inauguralmente, hostia, hemos pervertido tanto, tenemos tal presbicia moral que no nos damos cuenta de esto. Sí, voy a tardar un minuto en 3 preguntas muy breves y muy sintomáticas. Voy a pecar de psicologismo, entonces lo que noto, cuando yo era pequeño, en una librería encontré un libro, no sé si recuerdo, de un profesor que era muy franquista, que era del Opus, que se llamaba Rafael Gambra, que era un hombre que tenía un libro que además estaba editado en una editorial cercana al nacionalismo gallego, que se llamaba El reino de las Españas, ¿no? Y como decía Freud, ¿no?, que el nacionalismo, analizando la cuestión de su pueblo, ¿no?, sobre el sionismo que nacía, que el nacionalismo es la falta de padre, ¿no?, desde un momento psicologista, o es el sustitutivo de la religión, ¿no? Yo observo en Cataluña que mientras que en Galicia lo rural y lo urbano está muy mezclado, en Cataluña, tanto sociológicamente, culturalmente, lo urbano y lo rural, con todas sus connotaciones de origen sociológico y todo, está muy marcado. Que después también observo que, teniendo en cuenta que Cataluña, a pesar de que tuvo tiempos mejores, tiene 28.000 euros de renta per cápita, mientras que Galicia tiene 20.000, ahora creo que 19.000, y es una región que emigra la gente, y aquí pues no veo muchos preocupados por emigrar, o que seguramente que habrá, pero noto, y creo que está inoculado por el nacionalismo, las muecas de la cara al pasar por la calle de la incapacidad de ser feliz, porque si el nacionalismo le está diciendo que dentro de 3 años ustedes van a vivir en la Arcadia feliz y se van a deshacer de esos repelentes españoles, ¿no?, que en Madrid se levantan en Fuenlabrada y Majadahonda cada día para pensar a ver cómo vamos a joder a un catalán, ¿no?, hoy, ¿no?, es decir, pero claro, la contracrítica, evidentemente los soberanistas lo tienen muy claro, lo ideológico. Pueden ser ideas ridículas, que ver este programa de TV3 de humor así muy intelectual, muy forzado, ¿no?, y además siempre dándole a un determinado segmento del espectro ideológico, por los otros son más suaves, y ya termino. Pero claro, como yo no soy nacionalista en el sentido, hombre, obviamente, como dijo usted, es mejor nacer aquí que en Burkina Faso, ¿no?, porque en Burkina Faso la esperanza de vida es de 20 años y lo iba a tener jodido. Pero que me refiero que como nacer es una cosa circunstancial, ¿no?, y yo estoy muy agradecido porque tengo oportunidades laborales que no he tenido en Galicia, ¿no?, y estoy agradecido, pero no agradecido a esa identidad que llaman Cataluña, ¿no?, porque cuando llegué a Sants no vino una comitiva de gente de Barcelona, ánimo chico, que vales mucho, que tal, ¿no? Estoy agradecido a todo lo que se desarrolla aquí, las oportunidades que se me han dado y las amistades fiables que tengo aquí, pero me refiero que la incapacidad para ser feliz, fomentada, creo que por esto, independientemente de que cada uno tenga su problemática personal, pero, y ya termino, el nacionalismo catalán, para terminar, y precisamente creo que lo puedo decir porque no soy nacionalista tampoco, digamos, de raigambre castellana, o sea, centralista, no se puede combatir como leyendo ciertos medios de Madrid que Dios mío, que Dios me perdone, es que le están dando carnaza a los independentistas de aquí. Evidentemente que ellos lo magnifican, lo exageran, lo manipulan, sí lo sé, pero evidentemente, si tenemos que combatir el etnicismo que aquí se está produciendo, ¿no?, de un modo grotesco, ¿no?, tampoco hay que combatir el otro etnicismo, porque yo creo que el señor Aznar o la cúpula del PP se llaman a los de Convergencia a la mañana y tan amigos, y mientras tanto los de abajo dándonos de leches, dialécticamente, intelectualmente y lo que sea, ¿no? Y ya para terminar, igual que Batasuna es neocarlismo, y yo lo he dicho en el País Vasco, lo que sois neocarlistas, revolucionarios, según vosotros, yo, pues, neocarlistas, ¿no? Y lo que pasa es que veo que la evolución de la derecha española, que ahora se dice jacobina, ¿no?, cuando incluso este señor Rafael Gambra, que fue a la guerra con Franco y era un tío del Opus a machamartillo, que no había día que no fuera a misa, pues defendía el derecho incluso de secesión y lo que ha sido el pensamiento conservador y reaccionario de España, que ha sido federalista, incluso con mancomunista, o mancomunado, me quiero decir. Pero la derecha española ya tiene una confusión sobre lo que es España. Después lo que dijo este hombre, que claro, en España
la Revolución Francesa del tipo jacobino no cuajó, por muchos motivos que usted sabe mejor que yo. Y ya para terminar, ahora sí la izquierda ha adoptado el papel contrario, parece una cosa esquizoide. La derecha ha adoptado el jacobinismo que nunca tuvo y la izquierda está con una empanada mental que, bueno, que defenderá el derecho de autodeterminación de Tudela por el pimiento de piquillo. Entonces, quiero que me aclare esto, porque estoy muy preocupado. No sé si quizás pasamos una ronda. También yo no comparto el diagnóstico de la derecha. Es decir, Aznar quitó del medio a la primera político que había discutido el lenguaje nacionalista, que fue Vidal Quadras, evitó que la política lingüística llegara al constitucional, modificó el modelo de financiación, pero el nacionalismo es insaciable, porque además, si tú estás jugando una partida que o ganas o empatas, siempre vas a jugar para adelante, o te dan algo a cambio, ¿no? Entonces eso es también de teoría de juego, ¿no? Eso solo tiene un resultado previsible, que es la independencia. Porque o consigues 5 o consigues 3, pues seguirás adelante. Eso, y desde luego, es decir, que la derecha, o sea, yo no sé, pero España, y en el libro hay algunas documentos, o sea, yo no soy un sociólogo, pero hay tesis doctoral que se han puesto a investigar estas cosas, y España es uno de los países con menos metafísica nacionalista. Pasamos a la Constitución de Cádiz, y alguien se acuerda de si se hizo una celebración. El Estado se avergonzaba casi de eso. Ha pasado el año Cervantes, que podía proporcionar un sustrato compartido, y hemos pasado anónimamente. No se ha cultivado la mitología. No hay una derecha. Más bien lo que hay es una indiferencia, una despreocupación, ¿no? Pues hay una especie de decir, bueno, pues esto es un asunto de catalanes, no es una especie de... Pero bueno, en fin, no quiero porque, bueno, de verdad que sufro por ustedes, ¿eh? No por lo mío, de verdad. Pero es que me sabe mal porque ustedes tienen que plegar, ¿no? Que decidirían catalán. Bien, pues si no hay ninguna... Sí, una última, por favor. He seguido atentamente el debate y me sentiría insatisfecho si no me permitiera el lujo de hacer un elogio de los escritos de Félix Ovejero que aquí no se ha considerado. Si ustedes leen con atención no solo este libro, que yo todavía no he leído, sino todos los demás y muchos de los escritos de Félix, comprobarán que a Félix hay algo que le interesa tanto o más que la política y que la sociología, y es el lenguaje, la lingüística, la sintaxis, las oraciones, las palabras. Pero no se engañen, no le interesa eso simplemente por la semántica que pueda llevar el lenguaje y que le pueda permitir pues, criticar, contrastar ideas, opiniones, etc. No. A Félix le interesa y mucho la estética del lenguaje, la estética, la forma de escribir, la forma de expresar lo que quiere expresar. Eso para él es fantástico. Yo me presiento que algunos orgasmos ha debido tener cuando escribe y encuentra esas frases clarividentes que con muy pocos medios expresan algo muy complejo que él quiere ser capaz de explicar. Y eso tiene ciertos inconvenientes. O sea, leer a Félix no es fácil. A Félix no se le puede leer en el metro. Lo siento, Miguel, no es un libro para el metro y para por ahí por la calle y tal. Para leer a Félix hay que sentarse tranquilamente, imprimirse si es un artículo o coger el libro en las manos, prepararse un café o un whisky tranquilamente para ponerse a fondo con la lectura. Porque si no, uno no llega. Pero claro, ese esfuerzo que uno hace tiene dos compensaciones. La primera es que aparte de sociología y política, uno aprende muchísimo con los libros de Félix. Pero es que además uno disfruta con la lingüística de Félix, muchísimo, y aprende muchísimo de cómo se puede escribir en una lengua como el castellano, que es en la que él escribe, de una forma realmente portentosa, porque él es un maestro en el dominio de la lengua. Y la otra gran ventaja que todo esto tiene es que si te has preparado el whisky, pues es una buena oportunidad para tomártelo con una autoexcusa inapelable, tomarte tu whisky leyendo los libros de Félix. Muchas gracias a todo el mundo.
hasta la próxima, porque habrá seguramente un cuarto.